cómo se ha vivido la semana y cómo se ha vivido el ascenso del Huesca. Bueno, sí que es verdad que el partido nos dio muchísimo moral por cómo fue. Y bueno, está siendo una semana tranquila dentro de que tenemos el domingo un partido clave para nosotros, porque al final los resultados tampoco es que nos acompañaran muchísimo con los de abajo que ganaron casi todos, o sea que la cosa está más o menos igual y no tenemos margen de error. A nivel personal, más de una vuelta sin marcar, supongo que con la llegada del nuevo míster, volver a recuperar la titularidad, marcar 2 goles, todo cambia, ¿no? Un poquito cómo experimentaste el cambio y cómo te sentiste después del partido. Sí, hombre, está claro que llevaba muchísimo tiempo sin meter y estas últimas jornadas con Nano también había perdido un poco de protagonismo y la verdad que el míster cuando vino Gordillo ahora bueno, me dijo que iba a confiar muchísimo en mí en estos últimos 3 partidos y bueno, por suerte pude devolverle esa confianza en el primer partido metiendo 2 goles, ayudando al equipo y muy contento, sobre todo un poco liberado porque ya te digo, al final a los delanteros se nos pide meter goles y no lo estaba haciendo, así que un poco de liberación porque además era un partido clave. Y la última por mi parte, a nivel personal, 4 entrenadores, 4 preparadores físicos, 50.000 cambios en la plantilla. ¿Es el año más extraño de tu carrera? ¿Es el año como profesional que has vivido una montaña rusa más acentuada? Y después sí te ves aquí el año que viene. Pues, hombre, no me he parado a pensar, pero así yo creo que puede ser una de las más extrañas, sí, porque no es muy normal que haya 4 entrenadores, que haya cambio de director deportivo cuando faltan 3 jornadas, bueno, muchos cambios. Y bueno, está siendo un año de aprendizaje total, pues al final, cuando hay este tipo de cambios, conoces a más gente, entrenadores totalmente diferentes y bueno, está siendo un año difícil, sí. Y bueno, en principio pues tengo contrato el año que viene, así que si no hay novedad, pues aquí estaremos. Hola, Manu, Pedro Rodríguez, Onda Cero. Hola. El otro día al descanso, las sensaciones no eran nada buenas. El dramatismo estaba presente dentro del nuevo estadio. No sé cómo lo viviste tú como capitán y qué se te pasó por la cabeza al descanso del partido perdiendo 0-2. Se nos pasaron tantas cosas por la cabeza que... Sobre todo que tampoco estábamos haciendo tan mal partido como para ir 0-2 perdiendo. Al final meto yo la primera que tenemos en el minuto 1, cambia el partido y bueno, sobre todo eso, ¿no? Mala sensación de que con muy poco nos hicieron daño y piensas en todo, piensas que solo te vale ganar, piensas que los demás van a ganar y que a lo mejor te metes en descenso, te metes en una situación complicada y bueno, los primeros 4 o 5 minutos fueron así bueno, de asumir la situación y luego pues los últimos ya intentar meter un gol rápido para que pasara lo que pasó, que nos metiéramos el partido, que meter a la gente, meter a la afición y meternos a nosotros mismos, que al final, evidentemente cuando metes un gol más o menos rápido es cuando tiras para arriba y tuvimos esa suerte de meter el gol de Álvaro rápido y salió todo bien. Y después, el partido del Huesca, en principio el Huesca subido no tiene tanto en juego. Teniendo en cuenta los precedentes de Sevilla, de Lorca, no sé si es positivo que el Huesca no se juegue nada o lo ves como... Yo creo que ahora mismo, hombre, evidentemente creo que sí es positivo porque está claro que no van a jugar a la misma intensidad o a lo mejor hay cambios que si necesitaran ganar o puntuar para quedar campeones, porque eso es lógico. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes de que es un equipazo, que está en primera división, que todos los jugadores que vayan a jugar son buenos jugadores, que se han merecido estar ahí y no podemos ir relajados porque ahora mismo tenemos un punto de margen y ya te digo, todo lo que no sea ganar puede meternos en descenso. Visto, Carles Vera, Cataluña Radio, visto lo que se vio en el partido del sábado y teniendo en cuenta que hubo poco tiempo para prepararlo después de la llegada de Gordillo, de nuevo míster, ¿tú crees que en estos 2 últimos partidos la referencia puede ser el partido del sábado o va a cambiar mucho, un poquito más de tiempo para trabajar Gordillo? Hombre, me imagino que vendrá con unas ideas que puede ser que se vieran en el partido de
de la Cultural y no creo que dé mucho margen pues a probar jugadores, a hacer 15 jugadas de estrategia. Al final vas a hacer lo básico, a contar con los jugadores que tú crees que son oportunos para cada partido. A lo mejor en Huesca él piensa que hay que hacer 2 o 3 cambios o los que sean, y yo creo que vendrá con la idea de hacerlo lo más fácil y lo más coherente posible, porque al final no te da tiempo a nada en 3 semanas, bueno, ni 3 semanas, al final queda esta semana y otra, o sea que creo que tiempo material no hay. Y me imagino que el míster pues querrá hacer pues lo básico, trabajar la cabeza, que al final en estas situaciones son una de las cosas que más cuenta, y ya te digo, hacer las cosas fáciles. Aunque siempre es complicado, porque supongo que es inevitable pensar en las posibilidades que pueda tener, por ejemplo, el equipo de conseguir ya la permanencia en la próxima jornada. La cuestión es mentalizarse de que esto va hasta el final, que son 2 partidos y que el primero pues igual no sirve para nada ganar. No, está claro que a lo mejor o seguramente nos haga falta ganar los 2. Está claro que si ganamos tenemos opciones de salvarnos matemáticamente en esta jornada, pero dependemos de otros rivales. Creo que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos media salvación conseguida, y bueno, iremos a Huesca a ganar, a intentar conseguir 3 puntos que nos den la posibilidad de salvarnos matemáticamente ya esta jornada, si puede ser.